Llevamos la voz al mundo en vivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una vez más, nos encontramos en Red Contacto Sur, hoy con un panel bastante amplio, en el cual ya están presentes lo que es el cónsul general en Buenos Aires de Bolivia, Darío Gareca, la compañera que se integra en el día de hoy, justamente en este staff, digamos, que es Javiera Pizarro desde Chile, y lo que es Patricia Barba desde México. Un gusto saludarles. Y bueno, el tema de hoy es largo, ¿no? Vamos a intentar hacerlo ágil. Y el primer lugar es justamente comunicación y trabajo político, trabajo real de lo que es el accionar de las fuerzas progresistas a nivel internacional. Y bueno, Patricia, vamos a darle la palabra a Patricia. Buenos días desde México, buenos días Rubén, un fuerte abrazo, buenos días Darío, un fuerte abrazo. Pues te comentaba fuera del aire, Rubén, que la situación con este ingreso de Trump, bueno, con esta asunción del poder de Donald Trump este próximo 20, se pone muy crítica la situación para América Latina, principalmente también para China, y hay una conexión. Obviamente todo esto está relacionado con el papel que juegan los medios de comunicación. E irónicamente, los medios de comunicación de una parte del establishment han incluso bloqueado al propio Donald Trump, que está apoyado por cierta parte del establishment. Y entonces estas dos partes divididas, estas dos digamos, visiones que tienen estas dos partes del establishment, del deep state, están provocando todas estas reacciones. Entonces, incluso los medios que están de parte de lo que yo le llamo USA Corporation, de las corporaciones, que dominaron sobre todo en todo lo que fue el periodo de gobierno de Biden, han difundido una visión del mundo que apoya los intereses de esta parte de ricos, pero no son todos los ricos. Los ricos que apoyan a Trump tienen otra postura que se enfrenta a los ricos que apoyaban a Joe Biden. De todas maneras, nada de eso le conviene al mundo. No le conviene a América Latina, no le conviene a China, no le conviene a BRICS, porque entre los ricos, entre los trillonarios, no hay amistades, no hay lealtades, está lo que a ellos les convenga. Ahora, ¿a qué se debe la preocupación? Es que, voy a poner un ejemplo, se está hablando de que el cese al fuego en Palestina se le debe a Trump. Eso es mentira. O sea, se quiere presentar la figura de Trump como un buscador de la paz, como que va a cumplir con lo que ofreció en su campaña, y entonces lavarle la imagen, porque en realidad es un fascista, es un misógino, es racista y profundamente odiador de todo lo que no sea americano, ¿no? América, como él le dice, ¿no? Entonces, en esta maga que él está tratando de difundir, se incluye esas que no son bravuconadas, ¿eh? Detrás de la ocupación de Groenlandia, detrás de volver a tener el control sobre el canal de Panamá, detrás de la amenaza de los aranceles, detrás de todo esto, está una política de lo que ahora se empieza a llamar ¿cómo les dicen? Los neofeudalistas.
porque lo que quieren es someter al mundo a sus condiciones. Están criticando, por ejemplo, programas como los de Claudia y los de Andrés Manuel aquí en México, y dicen que es un tipo de esclavitud, nada más que con una disfrazada, ¿no? Y lo que ellos quieren es el libertarianismo, ese libertinaje que permite que los grandes empresarios controlen toda la vida, ¿no? Y establecer una especie como de darwinismo extremo, donde se salva el que más fuerza tiene y se deja al abandono a los desprotegidos, ¿no? Entonces son políticas contrarias. Estas dos partes del Deep State, porque ambos son Deep State, están enfrentadas por el poder. Lo único que les importa es eso. Entonces, no es que los que estaban detrás de Biden fueran menos agresivos, eran muy agresivos, pero eran hipócritas. Estaban detrás de una apariencia de respeto, de democracia, pero no es cierto. Todos sabemos lo que pasó en Medio Oriente, lo que está pasando por ejemplo, lo que acaba de suceder en Siria. Entonces, sí es un momento sumamente difícil, porque la postura de este USA Corporation, dividido en dos partes, ¿no? Sigue siendo un gobierno de las corporaciones, está teniendo un enfoque mucho más agresivo, más abierto. No sé si recuerden que en tiempos de los demócratas, en tiempos de Biden, mantenían un perfil muy bajo. Pero ¿qué pasa cuando empieza la campaña de Trump? Se deja acompañar precisamente de empresarios ultra poderosos, como es el caso de muy evidente de Elon Musk. Entonces, Elon Musk es el que está difundiendo esta nueva visión, donde ya no esconden la injerencia que están teniendo los grandes empresarios, las corporaciones en la política. Y esto es sumamente peligroso, y yo creo que en el caso particular de México está en una situación muy difícil y muy emblemática. Está en una situación crucial, porque está por una parte comprometida con el G7, encabezado por Estados Unidos, y por otra parte tiene la opción, como yo lo había dicho en el programa pasado, de alinearse con BRICS. El problema que tenemos ahorita en México es que se firmó el TEMEC, el Tratado de Comercio, el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá. Entonces, no se puede zafar tan fácilmente porque hay compromisos ahí. Por eso yo decía que lo idóneo sería que México se integrara a BRICS, pero tiene un tratado con Estados Unidos. Sí es un momento sumamente difícil, y no estoy siendo chauvinista ni diciendo que mi país sea guau, lo máximo, pero la posición de México es crucial aquí, y las decisiones que se tomen dentro de México, el gobierno de Claudia, van a ser cruciales. Muy bien, sí, estaba escuchándote atentamente. Y bueno, Javiera, ¿cuál es tu opinión en base a todo esto? También como una forma de ir viendo el tema de comunicación y el tema de lo que es la importancia de la comunicación alternativa, porque los grandes medios de comunicación masiva lo único que hacen es llevar la voz de los ricos, justamente de lo que son los clanes financieros internacionales, clanes, corporaciones, ¿no? Javiera. Micrófono. Oh, estoy pegada. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ya, estaba escuchando a Patricia con mucha atención porque concordamos plenamente en todo. Es claro lo que está pasando con Estados Unidos, los planes expansionistas que tiene, digamos, Asia, Groenlandia, la intromisión en el tema del Golfo de México, Canal de Panamá. Por supuesto que deben estar además preocupadísimos
con posibilidades de rutas marítimas por otros lados que ha abierto China, ¿verdad? Entonces la cosa no es menor, para nada, la posición de México menos al estar ahí mismo. Y ahí el rol de las comunicaciones populares tiene una importancia enorme, porque si yo analizo, por ejemplo, ¿qué porción de información yo saco de medios chilenos de lo que está pasando en México, de lo que está pasando en otros países? Nada, nada. De hecho, amistades acá, cuando Claudia estaba en campaña, estaban sorprendidísimos porque no se hablaba en Chile de que está una mujer en la campaña presidencial de México. Así, estamos hablando de temas enormes que en estos países no se entera nadie. O sea, si la persona no sabe buscar en Internet, no es un autodidacta, va a llegar a información basura, porque Internet, si tú no sabes meterte a los sitios correctos, tampoco te sirve. Entonces, por lo menos mi experiencia acá en Chile con medios populares y en otros países, por ejemplo en Venezuela, que trabajamos un tiempo con gente de KTTV, el Zoom del 23 también de Caracas, muchas experiencias que hemos tenido como de intercambio de medios populares es gravitante, realmente gravitante, que podamos estar, por un lado, nosotros haciendo como una especie de filtro, digamos, de la información, porque es tanto lo que anda dando vuelta en las redes, pero también con los contactos directos que tenemos como organizaciones, porque eso te va dando de alguna manera una línea más clara de lo que le puedes estar transmitiendo a los oyentes. Y creo que los medios populares somos los únicos capaces. Bueno, obviamente estoy pensando en el mundo popular que no tiene el acceso normal a Telesur, RT, Hispan TV. Tú les hablas a la gente de las poblaciones, en los lugares, los barrios, la gente no sabe la existencia de esos medios, la verdad. Entonces pienso que hacer cadenas radiales para algunos temas, estar en constante comunicación y redes entre los medios populares es lo que nos va a permitir romper realmente el cerco comunicacional y difundir cosas tan importantes como los logros de los gobiernos, digamos, del continente, los gobiernos progresistas, y dos, elementos como el foro antiimperialista y otros que se van dando, y que necesitamos que se masifique la información con compañeros ahí para ir haciendo conciencia. Darío, tu opinión en este momento sobre lo que es la comunicación, la importancia de la comunicación, y yo voy a agregar algo más. Bolivia había tenido una linda experiencia hace algunos años atrás, que era con las RPO. Desgraciadamente ha ido descendiendo y prácticamente ya como que no existe. De 100 y pico de radios creo que quedan 35 en las RPO. Indudablemente el ejemplo mayor que tenemos nosotros como comunicadores es la red tan impresionante de grande, Patricia, tú la conociste también, que formó Hugo Chávez, y que eso es lo que le da la fortaleza a la revolución de llevar la voz real en contra de todos los medios mediáticos a nivel internacional. Y cuando nosotros conformamos Red Contacto Sur, con el COP, estuvimos con esa tesitura de unir todos los medios, y se ha logrado, por suerte, y bueno, eso es una base. Darío, ¿cuál es tu opinión con todos estos temas? Muy buenos días. Bueno, un saludo cordial a Javiera, a Patricia, a usted, Rubén, muy buenos días. Me encuentro en la Argentina. Bueno, antes, en Bolivia se tuvo una experiencia, digamos, positiva en cuanto duró de las RPO, no las radios de los pueblos originarios. Pero con el advenimiento del golpe de Estado del año 2019, prácticamente estas RPOs pasaron a, en unos casos, a depender de fuerzas conservadoras y en otros casos ser cerradas. Y con la recuperación de la democracia, prácticamente unas quedaron también en manos de personas, digamos, contrarias al gobierno, pero en líneas generales, si hay algún descuido en esta comunicación alternativa es de regularizar, ¿no es cierto? Varias de estas RPOs, a pesar de que en su momento se había acordado que deberían regularizar su situación legal en Bolivia para utilizar las frecuencias del Estado,
no lo hicieron. Entonces, en este momento, si bien funcionan, no llegan con una comunicación masiva, con información masiva como ocurrió especialmente entre el año 2009 al 2017, fue muy fuerte, ¿no? Ahora bien, respecto a la comunicación en general, como usted consultaba, Rubén, que creo que cuando hablamos de comunicación no podemos dejar de hablar, como ya mencionaban nuestras compañeras anteriormente, del poder de Estados Unidos, ¿no? El poder de Estados Unidos que se sostiene justamente por su ficticio poder económico, por su poder comercial, por su poder militar y por la eficaz utilización, pues, de la comunicación, ¿no? Del manejo de la información y del manejo de los medios de comunicación. Hoy en día la comunicación en todos los países de Latinoamérica es bastante comercial o se mueve en el espacio del mercado como una mercancía, ¿no es cierto? Resulta curioso, pero es así. Se le asigna un valor determinado a la transmisión de determinada información, dependiendo a quién le va a servir o a quién le va a perjudicar lo que se vaya a publicar o lo que se vaya a determinar como información. Pero además desde Estados Unidos se tiene toda una línea de comunicación, digamos, como política de Estado de hace muchos años atrás. Y digo como política de Estado porque no ha variado en absoluto, ¿no es cierto? Incluso a partir de la difusión o la censura de películas de Hollywood que son parte de la comunicación de Estados Unidos, la publicación de novelas de varios países de Sudamérica que publican, que tienen claramente también una línea editorial, la publicación, difusión masiva de la música, que es parte de todo de toda esta estrategia, ¿no? De obnubilar o de direccionar la actuación, especialmente de las nuevas generaciones. Entonces la música juega un papel y un rol muy importante en estos momentos. Los informativos, ni qué decir, que son enlatados, copiados o digitados por los propietarios de los medios de comunicación o digitados desde las embajadas del Estado del Norte en distintos países y se convierten, pues, en propagandas políticas en realidad, ¿no es cierto? Y lo que usted decía sobre Bolivia, Bolivia tiene dificultades respecto a la comunicación y la comunicación política, ¿no es cierto? En este momento actuamos desde el mismo Estado con una comunicación que no termina siendo una comunicación política. Y la comunicación en la actualidad, a partir de todos estos elementos, se ha permitido, se da el lujo los informadores de los medios de comunicación formales, por llamarlos así, se dan el lujo de clasificar a los actores sociales, a los actores políticos, a los dirigentes, a los gobernantes, a cualquier persona que opine a través de los medios de comunicación, los califican entre los buenos y los malos, ¿no es cierto? Siempre utilizando muletillas que parcializan o direccionan la atención del público al que quieren llegar. Por ejemplo, todo el que apoya a la derecha en este momento, todos los periodistas que apoyan a la derecha o a las fuerzas conservadoras es calificado como periodista independiente, como periodismo de investigación o como periodistas que hacen respetar su gremio. Pero los periodistas o algún periodista, algún comunicador que se atreva, aunque no sea apoyar, sino darle un espacio a vocerías, a dirigentes revolucionarios, a dirigentes sindicales, a luchadores sociales, son calificados como periodistas vendidos, son calificados como afines del gobierno, afines al gobierno, afines al régimen, que es una palabra que se utiliza en los medios de comunicación constantemente en estos últimos años, y todo esta estrategia va obviamente direccionada a poder, como digamos, al manejo de la población, al manejo de esa base a las que ellos pretenden llegar y a las que llegan definitivamente. Y estamos viviendo, pues, en esta etapa. En este momento estamos transmitiendo a través de una de las redes sociales, por ejemplo, y las redes sociales en general en este momento se han convertido en una especie de una comunicación tóxica y en su mayoría irresponsable, ¿no es cierto? Digo, las que tienen que ver con las fuerzas conservadoras, con las fuerzas de la derecha, ¿no? Hace falta, obviamente, volver a los principios comunicacionales, principios periodísticos de hace años. Hay periodistas probos, hay periodistas con ética profesional, con ética comunicacional,
pero que al no tener la posibilidad económica, el manejo de la tecnología, prácticamente quedan excluidos de este espacio comunicacional, ¿no? Hace falta la unidad de la comunicación internacional, de las comunicaciones rebeldes, de los espacios de análisis y debate a partir de las ideas y de las posiciones de los mismos pueblos, ¿no? Esto es cuanto, como en la primera parte, quería compartir como una apreciación personal, queridos compañeros. También se da algo que es una contradicción en los gobiernos progresistas de América Latina principalmente, que es que en muchos de ellos no se le da la importancia real que tienen los medios alternativos de comunicación, y lo que es, digamos, la plata que destinan a la comunicación, por lo regular, eso de comunicación oficial del gobierno, siempre termina yendo a los medios antigobierno. Eso se da, o sea, en Uruguay se da con que los gobiernos le han entregado la mayoría de la propaganda a medios como El País, Canal 4, Canal 10, en Argentina al Grupo Clarín, siendo gobiernos de progresistas, ¿no? En Chile pasa lo mismo, en México ha pasado lo mismo, en Bolivia pasa lo mismo. Una contradicción, cuando en realidad lo que habría que hacer es que toda esa, digamos, plata o ayuda económica que se le da a los medios sea volcada a los medios alternativos, que son los que llevan la realidad del pueblo, ¿no? La verdad tal cual es, como decimos siempre nosotros. Pero más allá de todo esto, Patricia, ¿cómo ves tú el desarrollo de los medios alternativos a nivel general y a nivel internacional, cuando hoy por hoy es tan necesario? Nosotros siempre decimos, hay una red que censura permanentemente, es una red imperialista como es Facebook, ¿no? Que te censura a cada rato, pero que se usa mucho, o X ahora también, o sea, todo lo que es el grupo Meta, ¿no? Por suerte, hoy por hoy está tomando mucho impulso lo que son las plataformas chinas como WeChat. Ahora salió otra plataforma nueva que es como en Estados Unidos ahora van a prohibir el TikTok. Ha salido otra plataforma que está dando cantidad de adeptos. Entonces también ver esas posibilidades, como la vimos nosotros en nuestro viaje a China, de poder hacer alianzas estructurales en cuanto a eso, ¿no? A tratar de llevar adelante mayor cantidad de inquietudes y de colaboraciones interredes, ¿no? Patricia. Sí, Rubén. La enorme importancia crucial, esencial, que tiene la comunicación, yo diría en el caso de los oligarcas, la desinformación y la manipulación es inmensa. Uno de los primeros grandes líderes en darse cuenta de esa importancia fue Hugo Chávez. O sea, Hugo Chávez fundó Telesur, fundó la Radio del Sur, con la que nosotros interactuamos bastante, porque sabía, Hugo Chávez era increíblemente visionario. Entonces, fundó esos grandes medios que efectivamente son telesures de lo mejor que hay a nivel internacional. Incluso hay Telesur en inglés, por la fundamental importancia que tiene que la propia población dentro de Estados Unidos se dé cuenta de quién o quiénes la han venido gobernando, más bien maltratando, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, otro personaje que se dio cuenta de cómo contrarrestar este poder inmenso de los medios de comunicación fue el propio Andrés Manuel López Obrador. Por eso crea su mañanera. Todos los días, desmintiendo, informando, politizando. Esto permitió muchísimo que se consolidara aquí en México esta comunicación diaria, este análisis que llevaba a cabo, claro, con un lenguaje muy accesible a todos los estratos de la sociedad mexicana, permitió que se consolidara el proyecto. Entonces, y qué curioso,
el presidente López Obrador transmitía la mañanera precisamente por uno de los medios de la oligarquía, que es YouTube. YouTube es parte de Google y son la oligarquía, son una parte fundamental de la oligarquía. Entonces, se han dado cuenta de que es un arma sumamente poderosa. Sin la comunicación, sin los medios de comunicación, la oligarquía, las oligarquías, principalmente la que habita en Estados Unidos, no habrían podido llevar a cabo, envolver tanto a la gente, a su propia población, convenciéndola de que viven en una democracia. O sea, es lo que decía Darío y lo que decía Javiera es cierto. Hollywood es una gran parte de eso. El personaje de Superman, ese es el que desde que son niños, o sea, desde que sus ciudadanos son niños, son chiquitos, se les mete esa idea de tú solo puedes, la meritocracia, ¿no? Tú no necesitas la acción, la solidaridad social, no necesitas a la comunidad. Tú solo, con tus propios méritos, tú solo, si crees en ti, toda esa basura, ¿no? A través de literatura, a través de películas, a través de personajes como Superman, que es realmente, Superman representa la ideología de estas élites que sí, a través de manipular la conciencia popular, de desunir, de dividir, de decir, tú puedes, no necesitas a los demás, si crees en ti. No sé si recuerdan una película horrenda que se llamó, fue con Will Smith, era este tipo paupérrimo que andaba con su hijo ahí viviendo en baños públicos y muy, muy pobre. Ahorita me acuerdo del título, pero fue paradigmática esa película y representa la mentalidad meritocrática de esta gente. Y entonces este tipo, después de un esfuerzo unipersonal, él no necesitó a nadie, él con su propia fortaleza y etcétera, llegó a Wall Street y se convirtió en lo que es en ese paradigma de corrupción, de explotación, de saqueo a través de los mercados financieros, el enemigo de la clase a la que él pertenecía, a la clase pobre, ¿no? Entonces es una película aborrecible porque mucha gente sale llorando del cine o termina llorando con esta película conmovida y no se da cuenta de la penetración ideológica que encierra ese tipo de series, de películas que glorifican el individualismo, la meritocracia, y entonces hacen que la gente se haga egoísta, que diga, tú adelante, tú puedes, y no te importan los demás. Este tipo de ideología es la que está detrás de esta parte del establishment donde está Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, que curiosamente también tienen medios de comunicación. Ahí está Microsoft de Bill Gates, ¿no? Ahí está Jeff Bezos con Amazon, ¿no? Increíble. Y está Elon Musk con X. Entonces, claro que para los oligarcas es esencial, es su arma letal. No hay arma más poderosa y más mortífera que la desinformación. Yo no le puedo llamar comunicación a eso, pero bueno. Y se han metido justamente en los medios digitales. También lo utilizan como arma. Y ya cierro con esto. En Facebook, en YouTube, incluso en TikTok, también se han colado. Entonces, han contaminado también las redes, o sea, estas plataformas. Es de una enorme importancia. Entonces, sí, lo que tendría que hacer esta parte, nosotros, BRICS, todos los que estamos en contra del colonialismo, del imperialismo, sí tenemos que reforzar muchísimo la comunicación. Estamos totalmente de acuerdo. Además, recordando lo que tú decías y lo que decía Darío, ¿no? No olvidemos los dibujitos animados, aquellos de Capitán América, por decir algo, ¿no?
de la década de los 50, creo que era, o lo que era el tétrico personaje de Walt Disney, que siempre era Tío Rico, Sí. por decir algo, o las películas de Hollywood donde siempre ganaban todas las batallas ellos en Vietnam, ganaron la Segunda Guerra Mundial, ganaron en Corea. O sea, la mentira tras la mentira tras la mentira para formar opinión, ¿no? Yo recuerdo a un gran comunicador en la década de los 80, cuando estaba la dictadura cívico-militar en Uruguay, que fue Germán Araujo. Él tenía un programa que salía todos los días a las 11 de la mañana con la palabra de Germán Araujo, y era un mensaje político que hacía, tal cual lo hacía, y él lo aprendió de Fidel Castro, y lo hacía, fue un adelantado de la época en aquel momento, año 80 estoy hablando, que lo llevó a estar preso, cantidad de cosas más. Y bueno, y hoy en día yo creo que es sumamente importante, y los gobiernos de progresistas tendrían sí, que tener una cadena, tal cual la tenía Chávez o la tuvo Fidel, de comunicación permanente con el pueblo a determinada hora, tal cual lo hizo López Obrador también, o tal cual lo hizo José Pepe Mujica en Uruguay en su momento, porque es la única forma de llevar la verdad. Y bueno, y basarse, sí, en los medios alternativos, que muchas veces se hace honorariamente sacando la plata del bolsillo de cada uno de nosotros, y a su vez con grandes sacrificios. Pero además también no imponiéndole como se impuso o como imponen los grandes medios de descomunicación masiva, que utilizan las ondas hertzianas, que son del Estado, que son del pueblo en general, para cobrarle sumas astronómicas por un programa de media hora a cualquiera de ellos. ¿Javiera? Micrófono. Uno de los aspectos importantes cuando hablamos del acceso a las comunicaciones también tiene que ver con ponerle ojo al tema jurídico, porque por lo menos en Chile, yo creo que en varios países pasa, los países que no están, digamos, bajo gobierno pro, es que te limitan legalmente, por ejemplo, el uso de frecuencia. Nosotros estábamos en un medio que es bastante conocido, que se llama Señal 3, por ejemplo, televisión, y comparábamos con nosotros, que es la radio 1 de Mayo, estamos cerca. Ellos pueden hacerlo porque son televisión, pero pusieron en Chile una ley de radiocomunicación en que los medios populares ya no podíamos llamarnos medios populares, sino que estamos encasillados legalmente en medios comunitarios. Y entonces, como se supone que está circunscrito a una comunidad, nos cortaron nomás la capacidad de emitir más allá de lo que ellos consideran la comunidad, que es bien subjetivo, lo que tú entiendes por comunidad. Barrios específicos de 3-4 cuadras a la redonda. Cuando era una radio, era un medio, estoy poniendo como ejemplo nomás la 1 de Mayo, que llegaba a todo Santiago y tenía una capacidad de información, incluso de movilización, increíble, porque la gente se iba enterando cómo iban las marchas, qué estaba sucediendo en las calles, y muchas veces incluso se sumaban, la gente iba haciendo reportes por el teléfono, contando cómo iba la situación, porque obviamente no podemos confiar en los medios de la burguesía. Y eso yo creo que son aspectos que hay que ir como tratando para poder maximizar, digamos, las capacidades que tenemos, porque como sabemos, cada vez Facebook, por ejemplo, está más restrictivo. O sea, definitivamente hay gente que no podemos tener Facebook, que nos la cierran todas las veces, y yo creo que son parte de los aspectos que hay que ir viendo. Aspectos en lo político, lo que queremos comunicar como América Latina, con sus particularidades, pero sí, a través de los medios populares podemos ir llevando la información que no está, por ejemplo, el caso Libia, que es un caso bien especial por todo lo que ha estado sucediendo. Acá en Chile y Bolivia se dicen cosas insólitas, digamos, de situación, y no se habla de los logros del gobierno boliviano, que sí sabemos que existen, sabemos cómo les ha tocado difícil las cosas,
Y todo eso lo podemos ir viendo, yo pienso, en el tiempo para que una red de medios populares pueda realmente hacer la confluencia de ideas y tocando algunos temas también de las particularidades que tenemos que indudablemente existen. Pero creo que es una tarea que no podemos seguir postergando, sobre todo porque la situación mundial ha ido cambiando rápidamente. Estados Unidos ha ido tomando una posición más agresiva. Yo no creo que Trump sea, como sabemos, un presidente que vaya a ser menos agresivo, porque dice que va a sacar a Cuba, sacó a Cuba de la lista de países terroristas, porque son la oligarquía misma. Por lo tanto, se puede ir recrudeciendo la guerra en Ucrania, está lejos de terminar, la situación en Oriente también. Es muy probable que nos lleguen, por así decirlo, coletazos mediáticos y no mediáticos, incluso directos, con posibilidad de intervención. Y eso, evidentemente, incluso las comunicaciones populares pueden ser afectadas, pero también van a cumplir un rol obviamente invaluable. Darío, todos sabemos las situaciones, o sea, estoy muy enterado de la situación en Bolivia, indudablemente, pero también de la gran desinformación a nivel internacional. Bien lo ponía Javiera, donde desgraciadamente la tergiversación, la manipulación constante que existe de la desinformación que hay, tergiversan la realidad y no muestran todos los logros que ha venido teniendo el actual gobierno de Arce y Choquehuanca, y sí muestran cosas que está haciendo la nueva derecha en contra del gobierno, poniéndolo como que hay una suerte de estigmatismo o de laudier en contra. Ahora, eso lo hemos visto en todo el continente, es preocupante. Ustedes tienen una colonia muy grande en lo que es Argentina y Chile, y esa desinformación, desgraciadamente, está jugando entre esas colectividades, que aparte esa desinformación llega por propios medios comunicacionales que se dicen ser de comunitarios a la población acá en Argentina, en Uruguay, en Chile, llega también por esas vías donde capaz que por algún favor que se le debe a alguien, están haciendo una campaña en contra sistemáticamente del actual gobierno de Bolivia. ¿Puede ser así? Sí, a ver, creo que hay que mencionar que en Bolivia de alguna manera se logró tener el poder político a través de las urnas, a través del apoyo del pueblo boliviano, pero no se logró conseguir el poder económico, de controlar el poder económico, ¿no? Y ese poder económico es el que maneja las empresas y las empresas comunicacionales, que son los medios de comunicación poderosos, que plantean agenda, que posicionan agenda, que censuran información o que informan lo que ellos quieren. Y sí, en este momento podemos decir que la información de Bolivia tiene y está sufriendo una especie de censura, digamos, pero en este caso no solo por fuerzas conservadoras o de la derecha, sino estamos hablando que esa censura viene a partir de seleccionar la información que se difunde fuera de las fronteras de Bolivia respecto a las cosas que están ocurriendo en Bolivia. Y esto es nuevo, pero con toda seguridad que con el pasar del tiempo, también donde tenemos gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, vamos a tener tipos de problemas muy similares. ¿Por qué? Porque hay intereses que se juegan a partir de la transmisión de determinada información y se logra posicionar hacia afuera. Por ejemplo, hacia afuera se habla de lawfare, de procesos políticos, de presos políticos en este momento en Bolivia, cuestión que es completamente falso, porque no existen presos políticos en Bolivia. Existen políticos presos que devienen del golpe de Estado del año 2019, existen algunos políticos presos de acciones golpistas de este año, del presente año del año pasado, 2024, yo sigo en 2024, de junio del 2024. Existen también detenidos que están siendo juzgados, investigados, algunos se han liberados por la justicia,
porque han cometido hechos que son calificados como delictivos, ¿no es cierto? No es que por ser tal dirigente o por ser cual se les ha ido a perseguir, a detener, no, se les ha, en la mayoría de los casos, detenido en flagrancia, cometiendo hechos delictivos, daños a la propiedad del Estado, agresiones a personas, etcétera. Entonces, pero esta información prácticamente ha sido censurada hacia las fronteras porque nuestros propios espacios comunicacionales alternativos que nosotros mismos hemos creado, hemos impulsado hasta el año 2019, ahora varios de ellos se nos pusieron en contra, pero también obedece a las discrepancias o divisiones internas de fuerzas políticas fuera de la frontera de Bolivia, ¿no es cierto? Donde hay fuerzas políticas que si bien son parte de un gobierno o han sido parte de un gobierno, en este momento están divididas o hay tensiones internas y uno de esos grupos, los más poderosos, son los que manejan la línea comunicacional o que posicionan o se han quedado con el control de esos espacios alternativos de comunicación, especialmente a través de redes sociales. Y digo especialmente redes sociales porque las redes sociales, como decía hace un momento, si bien reproducen una especie de toxicidad, ¿no es cierto?, comunicacional, también son los espacios que nosotros como pueblos o juzgados hemos logrado explotar o estamos logrando por lo menos posicionarnos. Entonces, quizás esos espacios han sido también apropiados por gente que persigue otro interés. Nosotros hemos tenido varias experiencias que uno de las personas del grupo se quedaba, como por darle un ejemplo bien pequeño y anecdótico, se quedaba con las contraseñas y todo de estos espacios de comunicación que teníamos y desaparecíamos del contexto. Y creo que hay que intentar consolidar estos espacios a través de alternativas, a través de ideas como la presente, de tratar de consolidar estos espacios comunicacionales, porque buena parte de las luchas electorales y luchas políticas que vamos a vivir, que vamos a seguir viviendo, se van a librar en estos territorios virtuales. De hecho, se están librando en los territorios virtuales y son territorios que nosotros, por ser muy conservadores, ¿no es cierto?, por decir, no, ese tema no funciona, no sirve, solo los chicos están ahí, o es un espacio muy tóxico, no hay que entrarle, perdemos la oportunidad de estar presentes, reitero, una especie de territorio, porque ahí es donde están presentes las nuevas generaciones que se alimentan de informaciones cortas, de consignas o de palabras lanzadas por los políticos de la extrema derecha. La extrema derecha sí está utilizando esos espacios, conquista los corazones y las mentes de las nuevas generaciones, especialmente de las nuevas generaciones, y esas nuevas generaciones tienen buena incidencia también en el hogar, porque le terminan imponiendo en la familia esa línea, no es editorial, pero esa línea comunicacional que con 2 o 3 palabras o con una consigna, con una frase, se logra transmitir a través de las redes sociales, especialmente TikTok, que es Don TikTok, ¿no es cierto? ¿De dónde saca esa información? Lo ha dicho el TikTok, lo ha dicho el Facebook. Así lo mencionan las nuevas generaciones. Para ellos es más o menos, tiene la cualidad de palabra santa, de palabra suprema, lo que dice don Internet, ¿no es cierto? Es una persona. El Internet está personificado, pero además con ese poder moral y de autoridad que tiene sobre las nuevas generaciones, que ellos a pie juntillas obedecen casi a ciegas lo que se transmite en las redes sociales y que lastimosamente, ustedes bien lo decían, pasa por lo económico. Nosotros podemos tener toda la buena intención, pero necesitamos, para tener mayor alcance, necesitamos pagar, por ejemplo, ¿no es cierto? Y no estamos en la posibilidad, o nuestros compañeros y compañeras no están en la posibilidad económica de pagar, entonces quedamos prácticamente subalternizados o invisibilizados. Y los que tienen la posibilidad de pagar para transmitir o posicionar alguna idea, pagan y en cuestión de media hora tienen un alcance masivo prácticamente y me empieza a llegar a mi celular, al celular de mi hija, al celular de mi esposa, de mi familia, sin que nosotros busquemos información. Y obviamente, al considerar en nuestro subconsciente que ha llegado así tan fácil, quiere decir que tiene un buen alcance, que es verdad y que la mayoría está apoyando esa información o esa idea que se ha transmitido. Entonces se está jugando mucho con también con estos, porque para nadie debe ser desconocido, por lo menos así creemos nosotros, se está jugando con esto que nosotros consideramos que es todo un estudio de esas grandes empresas transnacionales, de cómo, por un lado, adormecer nuestra conciencia, por otro lado, someternos a lo que ellos quieren, y por otro lado, hacernos actuar hacia donde ellos quieren que actuemos, ¿no es cierto?
por lo menos de momento es preocupante aquello, preocupante, pero también es un aliciente saber y estar presente en un espacio como este, que trata de romper esos esquemas, que trata de romper esas barreras que también se nos ha puesto en estos territorios virtuales que estamos transitando actualmente. Es sabido que tienes toda la razón, pero también hay algo que hay que tener en cuenta, y es que hay una gama de dirigentes que son de izquierda, pero que cuando uno los llama para entrevistarlos, resulta de que siempre o están ocupados o tenés a alguien que le recibe la llamada y no se las pasa. Eso ha pasado, nos ha pasado cantidad de veces, en lo particular a la red Contacto Sur, pero también a otras redes, y creo que también Patricia puede dar síndrome de esto, y Javier también, como que ahí llegan a un lugar de poder o de gobierno y como que clausuran directamente el contacto con los medios alternativos. Los usan mientras que los pueden usar, y después, cuando llegan a un lugar, como que desaparecen. Eso ha ocurrido y ocurre. Nosotros en la red, y todos lo saben, estamos permanentemente tratando de ubicar a todo el mundo, cosa de que den la palabra, y que, bueno, que nos den, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, cosa de que podamos llevar la voz. No cobramos, no hacemos comercial el tema, por más que a veces sería necesario los aportes financieros, porque realmente cuesta llevar mucho adelante lo que es una emisora, o lo que son las transmisiones online, o lo que es cualquier estudio de grabación, y todos los que estamos acá sabemos que es eso. Entonces, pero también hay que tener ese mensaje en cuenta. Javiera, micrófono. Javiera, te escuchamos. Perdónense si se cambia solo, pero ya. Mira, por lo menos en Chile lo vivimos de forma bien dramática con este gobierno que tenemos ahora, que antes de asumir, ellos se fueron, digamos, a instalar como un pregobierno unos días en una casona, y se supone que la idea era precisamente recibir inquietudes del pueblo. Claro, como no tenían un programa como Las Mañaneras, este era como el sustituto, en versión en vivo, un lugar donde tú podías ir supuestamente a transmitir esas inquietudes. Nosotros como programa quisimos saber sobre justamente que en esos días habían extraditado a un preso, y nos interesaba saber la posición del gobierno entrante, entre otras materias, porque nosotros creíamos que este gobierno que hay ahora iba a hacer cambios radicales en las AFP, en una serie de temas. Fuimos y por supuesto no hubo eco, que es lo que está diciendo Rubén. O sea, también hay sectores que cuando llegan al poder se olvidan definitivamente de quienes los han llevado ahí, que son los sectores populares. O sea, por lo menos yo aprovecho a hacer la denuncia de que en Chile el gobierno de Gabriel Boric llegó donde llegó porque un grupo de gente perdió los ojos, fue presa y la mataron para hacer cambios sustanciales en Chile. Eso no pasó, eso no ha sucedido, y precisamente cada vez están en un ostracismo mayor. Tú tratas de entrevistarlos para saber la opinión oficial, y o no te dan la entrevista, o a los medios que le dan, y les dan versiones contradictorias. Son el mismo gobierno te puede decir A y te puede decir B sobre el mismo tema, y ahí te van dando vueltas. Eso es un fenómeno bien común, que yo sí siento que en Bolivia no sucedió. Yo viví años en Bolivia y sí pude entrevistar a muchas autoridades, pueblos, hicimos algunos documentales muy bonitos al respecto. Siento que es totalmente distinto, y ojalá que esa dinámica de cerrar las puertas a los medios se vaya pudiendo dejar de lado, superar, porque es re importante también tener la visión de todos los actores en un conflicto. Patricia. Sí, esto que mencionan es muy cierto y es parte de la naturaleza humana. Hay que ser un individuo muy sólido, de verdad, con mucho centro, muy bien ubicado, con los pies en la tierra,
para que no se maree con esto, ¿no? Nosotros lo hemos visto incluso en el gobierno de Andrés Manuel y lo estamos viendo también con Claudia. Sucede que se crea una especie como de élite dentro de la izquierda porque no entienden, como decía Andrés Manuel, el tonto se vuelve loco con el poder y los inteligentes los marea, los llega a marear. Entonces se sienten ya como parte de una clase privilegiada que está cerca del poder, aunque sea la izquierda, porque seguimos siendo seres humanos todavía muy influidos con esa literatura, esas series, esas películas provenientes del imperio, ¿no? Entonces llegan a contaminar. Me imagino que uno de los motivos, hay muchos motivos para los que haya abierto la mañanera Andrés Manuel, pero yo creo que sabía que había esa especie como de aislamiento donde gente como nosotros, o sea, medios alternativos, intentábamos acercarnos a él, a sus secretarios y todo, y a este exclusivismo. No, tienes que pasar por mí, yo soy el filtro. Entonces, esta gente no llegó a asimilar muy bien el espíritu igualitario que tiene que ser el pilar de la izquierda. Ese tiene que ser el pilar, la igualdad de derechos, igualdad en todo sentido. No les entra. Llegan a filtrarse, llegan a colarse en gobiernos progresistas, en gobiernos como el que tenemos en México, pero siguen adoleciendo de esos vicios. Lo hemos visto con mucha gente dentro del partido Morena. Yo lo he visto en gobiernos distintos, he visto cómo se infiltran, cómo contaminan. Bueno, ejemplos paradigmáticos hay muchos. Cómo contaminaron al PSOE. La derecha se mete y pervierte. Entonces, el PSOE, de ser un partido marxista desde el siglo XIX, un partido muy sólido, obrero español, se convirtió en la derecha democrática en España, ¿no? En México pasó con el PRD, lo contaminaron, porque sigue habiendo individuos que se marean con eso, ¿no? Entonces sí, somos de izquierda, etcétera. Le pasó al EZLN aquí en México, que se convirtió en un enemigo acérrimo del proyecto de la Cuarta Transformación. Pasó en Brasil. ¿Qué hicieron con Lula? El gobierno de Biden le impuso unas condiciones a Lula, le dijo, te vamos a permitir llegar, claro, aliado con la derecha, porque su vicepresidente de derecha, y entonces Lula ahora tiene posiciones en contra de Venezuela, que es uno de los países más sólidos, que ha demostrado que ni las sanciones más severas, ni los ataques más infames del imperio han podido acabar con el chavismo, con el bolivarianismo, ¿no? Entonces Lula se pone en contra de Venezuela, entonces están dividiendo para vencer, que es lo que han hecho toda su vida, y utilizan a los medios. A ver, ¿quién puede entender que la población brasileña haya votado por Bolsonaro y haber creído todo este lawfare que le armaron a Lula da Silva? Y ahora Lula da Silva, de la manera más patética, lamento decirlo, porque yo admiraba mucho a Lula, lo admiraba enormemente, o sea, ahora se ha convertido en un sometido de los dictados del imperio. Y lo voy a decir con Gabriel Boric. Gabriel Boric engañó a la población chilena con esta aire de democracia. En realidad, Gabriel Boric ha mediocrizado a los movimientos de izquierda en Chile. ¿Qué es lo que quería el imperio? Porque hay que recordar que Chile fue el primer experimento neoliberal en América. Bueno, en el mundo. En 1973, con el golpe Allende, ahí instauran el neoliberalismo rabioso que todavía perdura en Chile, a pesar de la llegada de un gobierno democrático, pero fue una engañifa verdaderamente brutal y utilizaron a los medios.
de desinformación para todo esto. América Latina está ahorita en un momento muy crucial. El mundo, y todo tiene que ver con BRICS. A la medida que BRICS represente una alternativa para países como Chile, países como México, países como Argentina, en América Latina en general, en la medida que representa una alternativa, es un peligro enorme para este USA Corporation, que yo le llamo, que no importa si apoya a Trump o apoya a los demócratas, eso no les interesa. Ellos lo que quieren es perpetuar su enriquecimiento y el control que tienen en diferentes áreas del mundo. Entonces, sí, utilizan a los medios. Divide y vencerás. Contamina. Cierro con esto. Me preocupa lo que está pasando en Bolivia. Muchísimo. Contaminaron a un líder que era un paradigma de lo que es la igualdad, la llegada de los indígenas al poder, que fue de una trascendencia enorme. ¿Qué está sucediendo ahora? Es algo muy preocupante y quieren manchar la imagen de Luis Arce. Yo acabo de tener un programa, mi programa que es los lunes, la misma gente que de mi audiencia diciendo que Luis Arce de la derecha es un traidor, es esto, es lo otro, y glorificando a alguien como Evo Morales, cerrando completamente los ojos a lo que realmente está sucediendo. Pero eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren justamente. Divide y vencerás. Y eso está pasando en el paso. Es muy triste. Siguiendo con tu lineamiento, indudablemente, y no es atacar a los líderes que hicieron algo en algún momento, sino es decir la verdad tal cual es. No olvidemos que quien arrancó y quien fue punta de lanza en América para hacer esos ataques bestiales contra Cuba, Nicaragua, Venezuela, fue justamente José Pepe Mujica, con el canciller que él impuso, que fue Almagro, y que contigo hemos sacado cantidad de declaraciones justamente por el tema de Almagro, ¿no? Esa es una de las puntas de lanza, y como siempre decimos nosotros, hemos visto en nuestros últimos años la creación de una nueva derecha que no la dice los grandes medios de desinformación. Lo escuché sí al presidente Luis Arce hablar de la nueva derecha hace un año y algo que viene diciéndolo, y con total justicia. Nosotros en el 2020 dijimos la nueva derecha, y que estaba siendo encabezada justamente por Evo Morales. Incluimos a Boric, incluimos en este momento a lo que es Lula, y incluimos también a José Pepe Mujica y algunos otros más que andan ahí en la vuelta por su tendencia ambivalente de dejar de lado los proyectos antiimperialistas, anticapitalistas, los proyectos aquellos de soberanía y autodeterminación de los pueblos, contradiciendo todo lo que dicen sus programas de gobierno. Eso es muy real. Yo nunca me voy a olvidar, y creo que vos, Patricia, tampoco te podés olvidar de eso, una vuelta que habíamos ido a alguna ascensión de mando de Nicolás, y con Gustavo decimos a una de las personas, queremos ver cómo hacemos una transmisión en directo desde acá, y automáticamente en el hotel donde estábamos vino la secretaria de prensa, la ministra de prensa, que era Tania Díaz en ese momento, y dice, ¿qué es lo que quieren hacer? Transmitir. Bueno, en el término de una hora, nosotros teníamos un estudio montado en el Hotel Meliá, en el término de una hora. Pero lo más sorprendente fue otra de las cosas, y esto es entre bambalinas, como dicen los que les gusta así, ¿no? Nos puso gente a disposición, y ellos nos traían, las 24 horas del día estábamos transmitiendo, y nos traían invitados, que era Celaya, Correa, Padrino, o sea, toda la gama que caíamos nosotros nos traían. Tuvimos invitados de todas partes del mundo. Eso es un ejemplo de comunicación. Eso es un ejemplo de un país donde realmente quieren que la comunicación salga adelante. Lo pongo como ejemplo
porque esto tendría que ser en todas partes, ¿no? Un grupo de comunicadores populares que dijimos, vamos a hacer esto, y lo íbamos a hacer casi artesanalmente con lo que teníamos, con las computadoras que habíamos llevado nosotros, y cuando quisimos acordar, apareció desde celulares, tablets, conexiones a internet, todo montado, gente a disposición para hacer todo lo que queríamos nosotros, inclusive hasta personal que nos traía comida y bebida. O sea, algo que realmente uno no puede dejar de decir esto, ¿no? Patricia, un pequeño tema sobre eso nada más y le damos la palabra a Darío. Sí, eso que dices fue una experiencia extraordinaria y eso convierte a Venezuela en un paraíso donde genuinamente se conserva la esencia de lo que es la igualdad en todos los aspectos. Esa solidez, esa ideológica que nosotros pudimos percibir cuando visitamos Caracas, estuvimos ahí justamente en la elección donde Nicolás Maduro fue ratificado nuevamente. Fue ese apoyo que desde el propio gobierno bolivariano se nos dio como comunicadores, como tú dices. Entonces, eso ha mantenido a Venezuela sólida. Por eso no pudieron hacer en Venezuela lo que sí hicieron en Argentina, tristemente, cuando el propio pueblo argentino le dio la espalda a una mujer que, sin ser perfecta, había reivindicado los derechos de una manera impresionante, como fue Cristina Fernández, y que curiosamente era atacada por Pepe Mujica. Era atacada rabiosamente por Pepe Mujica. Entonces, en Venezuela y en Cuba han podido hacer lo que sí han hecho, sí han logrado en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Colombia, que hablando de Colombia, esperemos que sea muy porque está realmente la diferencia muy preocupante en Colombia. Pero bueno, sí fue una muestra así presencial de los motivos por los cuales el chavismo, el bolivarianismo, sigue tan fuerte y es tan sólido para contrarrestar los embates del imperio, que han sido brutales. Y hoy por hoy Venezuela es el país que más crece en América. Estoy incluyendo a Canadá y a Estados Unidos. Venezuela crece a una tasa de 5%. Es enorme. Es mucho más que México, que Estados Unidos y Canadá. Es el milagro, pero no es milagro, es esta solidez que se inició con mucha red y que empezó a visitar a los países que hoy están en BRICS, que lideran BRICS, que es China y Rusia. Esa fue la sabiduría de Chávez. Y Chávez vive en esto, precisamente en todo esto que Venezuela representa en América y en el mundo, yo diría. Bien, Patricia, Javiera, Darío, queremos que Darío se exprese sobre estos temas y vamos a hacer algo que es sencillo porque el tiempo es tirano. Quedan dos temas que habíamos propuesto, pero los vamos a dejar para el siguiente programa, que vamos a empezar a hacerlo todos los viernes en la misma hora, nos comprometemos a eso. El próximo programa va a ser Revolución en Leyes Obreras, para tener un panorama de todas las conquistas obreras a nivel internacional, y en el otro va a ser intento intervencionista de Estados Unidos ante los avances de las BRICS, que es sumamente importante, pero bueno, también sabemos que el cónsul tiene sus actividades, tiene sus temas consulares también, entonces no queremos quitarle tampoco más tiempo, y por lo regular los programas siempre es bueno que sean de 1 hora para que la gente no se nos vaya. Cuando tenemos mucha cantidad de horas, uno sabe en comunicación que uno va perdiendo público, ¿no? O sea, vamos interactuando. Darío, y después nos despedimos todos. Darío. Sí, bueno,
Primero, creo que es un espacio de retroalimentación. Hay elementos que quizás nosotros, si lo conocemos, tenemos de repente una idea distinta o una interpretación distinta. Creo que al margen de poder decir lo que nosotros pensamos o cómo tenemos una lectura de algo, nos permite enriquecer también, porque nosotros al margen de poder participar en el programa, tenemos también relacionamiento con la población, discutimos esos temas, los conversamos con dirigentes, con líderes sociales, y al estar con una mejor información o con una idea más formada, esto ayuda sobremanera. De verdad, yo quiero ponderar estos espacios porque también hay experiencias distintas, hay miradas distintas de la misma realidad, pero que todas tienen un mismo horizonte, por lo menos tenemos un mismo horizonte. Sabemos que venimos de ese campo popular de las luchas, sabemos las dificultades que tenemos que enfrentar en el futuro. Bolivia está enfrentando en este momento, tenemos una elección nacional este año en el mes de agosto. No sabemos cómo, no solamente a nosotros, sino cómo le vaya a ir a las fuerzas populares, a las fuerzas progresistas de izquierda en esta elección. El panorama actual, si las elecciones fuesen hoy, obviamente que quedamos fuera del gobierno todos los que nos consideramos de izquierda. Ganaría la derecha en Bolivia, si las elecciones fueran hoy. Entonces, se está trabajando, el presidente Arce, dirigentes y mucha gente está trabajando en Bolivia para volver a, no sé si el término es adecuado, reconquistar, digamos, a nuestros compañeros y compañeras que han sentido una especie de molestia, una especie de decepción por estos problemas internos que han surgido y que prefieren muchos de ellos replegarse o abstraerse de este problema y de la actividad política. Bolivia ha vivido un proceso altamente politizado desde el año 2006 hacia adelante. Hemos aprobado una nueva constitución política del Estado, hemos vencido referendos revocatorios, hemos vencido intentos de golpe de Estado, hemos vencido a los mercenarios traídos desde Europa para que provoquen daño en Bolivia, hemos vencido muchas cosas juntos, unidos, pero esa politización también ha sido o ha sufrido una especie de desviación en estos últimos, principalmente en estos 2 o 3 años, que ha sido canalizada a factores muy personales y que no tienen que ver con lo colectivo, que no tienen que ver con lo comunitario, que no tienen que ver con lo revolucionario. Y bueno, será otro de los obstáculos que estamos dispuestos a seguir luchando y vencerlo, ¿no? Reitero, venimos de su espacio de lucha, vamos a continuar en ese espacio de lucha. Quizás, como algún compañero en algún momento me decía, hace unos años atrás, decía, nosotros hemos llegado antes que estos, refiriéndose a los alternadizos, hemos llegado antes y nos vamos a quedar hasta después que ellos se vayan. Y creo que esa es la ruta que nuestros antepasados, nuestros líderes que han luchado, que han entregado sus vidas prácticamente enteras a estas causas populares nos han enseñado. Ojalá no lo decepcionemos a esos espíritus de nuestros compañeros que ya no nos acompañan físicamente. Nos sentimos comprometidos como todos los bolivianos en este momento, como todos los bolivianos que piensan como nosotros, que quieren una Bolivia distinta, que quieren una América, una patria grande de Latinoamérica, que quieren que tengamos mejores condiciones de vida, que tengamos una vida digna, que tengamos un acceso irrestricto a los servicios básicos, a la educación, a la salud, que tengamos dignidad en el trato, que seamos respetuosos con la soberanía de los países vecinos, pero que también respeten nuestra soberanía patria, que tengamos la posibilidad de mejorar y de autogobernarnos, de autodefinir, ¿no? Administrar nuestras riquezas y administrar nuestras pobrezas, corregir nuestros propios errores y que no nos ordenen cómo corregirlos desde afuera o que no nos ordenen cómo caminar como país. Es eso lo que nosotros pretendemos y básicamente agradecemos siempre la solidaridad de compañeras y compañeros que hemos tenido fuera de las fronteras en los momentos más complicados que ha vivido Bolivia. También somos solidarios con todos ellos. Nos duele, nos preocupa lo que pasa en otros países, como nos preocupaba el anterior jueves lo que podía haber ocurrido en Venezuela la anterior semana, o sea, el 9 todo el mundo, todo el campo popular del mundo estaba preocupado por lo que podría ocurrir. Muchos avisorábamos que podía ocurrir algo muy complicado, muy feo, que no quisiéramos que ocurra.
pero el día 10, después del mediodía, todos veíamos de distinta manera la situación, teníamos una especie de regocijo en el corazón, en la mente, y decíamos, esto sigue, hay fuerza todavía, Venezuela ha marcado un nuevo camino, muy al margen de los problemas que pueda tener. Creo que el ideario que nos ha marcado es de resistencia hacia las potencias extranjeras, pero también de una dignidad absoluta del pueblo y de los gobernantes con su pueblo. Entonces, estamos en eso, les agradezco de verdad por poder permitirme ser parte de este espacio, de este panel muy importante. Aprovecho para hacer llegar nuevamente mi solidaridad al compañero Rubén por la situación familiar que está atravesando, y creo que valoro sobremanera la valentía que tiene para continuar liderando este espacio. Un abrazo, mi querido compañero. Muy bien. Javiera. Bueno, agradecer absolutamente la oportunidad, el espacio, porque hemos estado conversando de la importancia precisamente de los medios populares, que tienen que ser un acompañamiento y parte de los procesos que estamos viviendo. Es importantísimo el trabajo que podamos hacer desde los medios para no solamente hacer denuncias, romper el bloqueo, sino la difusión de los proyectos políticos en los cuales estamos. Porque siento que eso es, digamos, a través de los medios populares, es la forma más genuina en que podemos difundir las ideas políticas que defendemos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, la situación, yo no veo, si bien el BRICS es absolutamente fuerte, los gringos están reaccionando, van a reaccionar con fuerza. Por un lado, hay un sector, yo diría, que podría, en teoría, ser más proclive a dejar, comillas, tranquilo, pero a través de un chantaje al gobierno de Nicolás Maduro, que es el chantaje respecto al acceso al petróleo. Ya lo han dicho algunos millonarios norteamericanos, que se levanten las sanciones, pero en el fondo para lucrar por el petróleo. Y la otra posición ya sabemos cuál es, el apoyo a María Corina, algunos sectores que no voy a nombrar, que dicen que de izquierda, pero que se están todos confabulando en contra de Venezuela. No obstante eso, obviamente es muy importante lo que vayamos a abordar en los próximos programas del rol del BRICS, porque para mí es como un sostén de los proyectos en los que estamos. Por lo tanto, es fundamental abordar esos temas y no dejar que nos bloqueen. También solidarizar con el gobierno y el pueblo, sobre todo con el pueblo boliviano, llamar a que alguna gente tome conciencia de lo que se está jugando. No es su rol personal, yo el dirigente que tengo que tomar el poder o qué sé yo, sino las ganancias que tenía en todo sentido Bolivia, el pueblo boliviano, en términos de dignidad, por ejemplo, el rol importantísimo que tomó dentro del continente gracias a un pueblo movilizado y un pueblo también cohesionado y clarito de quién es el enemigo. Yo creo que eso es una cosa muy importante, y si como medios populares podemos aportar en eso, yo creo que ese es nuestro rol fundamental. Gracias, Juan. Patricia. Sí, yo me sumo a lo que dice Javiera. Va desde México esta mirada hacia Bolivia y lo que ha representado Bolivia y lo que sigue representando para el triunfo de las fuerzas progresistas en América completa, no América, la de los gringos, no. Entonces, que por favor se vuelvan a integrar en un solo movimiento que fue capaz de demostrar que las comunidades indígenas, que lo plurinacional es de una inmensa importancia, es de mucha relevancia para toda esta ideología de igualdad, de progresismo. Ya cierro con esto. No es solamente Venezuela que ha sido un ejemplo de solidez, es el pueblo palestino el que, habiendo sufrido lo que no se puede describir, no hay adjetivos en el idioma, en ningún idioma para describir lo que le han hecho a ese pueblo, y ese pueblo se encuentra hoy
a punto, o sea, su resistencia heroica, encabezada por Hamas y ayudada por Hezbollah y los heroicos hutíes en Yemen, que es algo admirable, que son anticolonialistas. No hay que olvidar que el pueblo palestino es anticolonialista, más allá de todo lo demás. Se ha sumado a todo este movimiento de países que se están integrando contra el colonialismo imperial. Entonces, también pongo yo a Palestina ahí, siento una admiración inmensa por ese pueblo, como la siento por Venezuela, como la siento por las comunidades en el MAS, por Bolivia, todos esos, ese frente que se está formando dentro de BRICS, eso es de una importancia enorme, porque estamos todos sumándonos contra el imperialismo. Ese sería mi mensaje y un abrazo a ti, Rubén. Qué bueno que sigues aquí sólido a pesar de tu situación familiar. Muy bien. Yo quiero hacer, sí, un reconocimiento a lo que es todos los compañeros, todos, de todas partes del mundo, desde todos los compañeros que integran Red Contacto Sur, compañeros que son diputados, senadores, de presidencias que me han enviado saludos, agradecerles a todos, agradecerle a mi compañera que es la que me está sosteniendo con todo esto, porque realmente son momentos muy críticos. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Y para terminar, sí, concuerdo con los tres en toda la importancia que hay en cuanto a lo que es los medios de comunicación alternativa, hacer un llamamiento a todos los gobiernos progresistas, a que le den mayor apoyo a los medios alternativos, que son los que llevan la verdad, y no es por tema de plata, porque no es por tema de plata, es por tema de conciencia, de abrir cabezas y de preservar. Si no fuera por los medios alternativos, y Darío, el día 9 yo tuve una comunicación con los compañeros de Venezuela y ellos estaban sumamente firmes y decían, acá no va a pasar nada. Y eso lo pudimos comprobar nosotros también en las calles de Caracas cuando salíamos y le preguntábamos a la propia oposición qué sucedería si viene algún gringo a invadir, y ellos decían, yo no soy de Chávez, no soy madurista, pero si nos vienen a invadir nosotros vamos a tomar un arma con ellos. O sea, no es toda la oposición, es la oposición democrática, no es la oposición basura como es Corina Machado. Pero bueno, hay que saber eso también, ¿no? Está el testimonio, está grabado, está el audio, está el video, está todo. O sea, hay que hacer los reconocimientos cuando se debe. Y bueno, y también en esas comunicaciones que tuvimos nos decían la firmeza y nos mostraban los videos y nos mandaban material que los grandes medios de desinformación no pasaban, de las grandes manifestaciones que había en todos los estados, en todos los pueblos. Entonces, uno estaba tranquilo, y estaba tranquilo también por otro tema, por las delegaciones internacionales, la importancia de las delegaciones internacionales que estaban llegando desde China, de Rusia, de Irán, de Turquía, de la propia OLP, o sea, no se iban a animar a tocar. Pero bueno, es eso. Quedamos comprometidos para el próximo programa y bueno, iremos viendo, capaz que hay que cambiar el tenor de lo que uno viene proponiendo como meta para dialogar. Capaz que surge algún otro tema porque es tan dinámica la comunicación y los hechos que están aconteciendo. Nuestro saludo fraternal, nuestro apoyo indudable a lo que es Palestina, ejemplo de resistencia, y no ejemplo de resistencia de los últimos 3 o 4 años, no, ejemplo de resistencia a lo largo de toda su historia, porque no es la primera vez que intentan hacer un genocidio real. Ahora sí, tiene nombre y apellido el genocidio que están haciendo y se llama el Estado terrorista, como me gusta decirlo a mí, terrorista, genocida de Israel. Y cuando digo Israel me dirijo directamente a lo que es su capa política, su capa dirigente, porque hay israelíes, hay judíos que han salido conjuntamente con nosotros en Uruguay,
con banderas de Palestina y con banderas de Israel en marchas por Palestina pidiendo la paz. O sea, no son todos, son una poca sionistas reales que son los que tienen el poder y los que llevan adelante esta masacre en contra de un pueblo que solo quiere vivir en paz, su autodeterminación y su, digamos, tener su propio territorio. Desde ya, muchísimas gracias a todos y quedamos comprometidos para la que viene. Será hasta el próximo. Un abrazo, mis compañeros. Un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo. Abrazo. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos, siempre por la verdad contra la tiranía, por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, contra el machismo y el patriarcado, con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.